¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Independencia Financiera, el canal de los emprendimientos, los negocios, las finanzas y mucho, pero mucho más. Mi nombre es Patricio, para aquellos que no me conocen, y antes de continuar les quiero mandar un gran saludo a todos nuestros suscriptores que se siguen sumando día a día. Vamos a hablar ahora con el otro integrante del canal, el señor Rodrigo Sebastián Águila, que es el experto en todos estos temas de economía. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Patricio, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Estoy muy bien y aparte tengo muchas ganas de hablar con vos el tema que hoy nos toca, que tiene que ver con la inflación, puntualmente en cómo me afecta la inflación, ¿sí? Y bueno, vos sos experto y podrías explicarnos brevemente primero qué es la inflación, ¿no? Una palabra que tanto escuchamos. Lo escuchamos muchísimo y bueno, en Argentina creo que es día a día, ¿no? Divino. Exactamente, en Argentina estamos muy mal acostumbrados, parece que acá es normal decir, y bueno, este año por ahí 45%, 50%, es una locura, ¿no? Pero bueno, Es verdad. ahí te escucho. Bueno, vamos a tomar dos definiciones de la inflación. Pues la definición común, práctica, que estamos hablando de un proceso sostenido y permanente de alza de nivel general de precios, ¿ya? En lo cual está motivado por distintos factores. Política monetaria, principalmente basado o también en reglas gubernamentales, impuestos. Hay una serie de factores que influyen. Generalmente es política monetaria. Y bueno, tenemos la definición de, mm, de Freeman, que obviamente la que más me gusta. Estamos hablando que la inflación siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario. Siempre y en todo lugar. Entonces tenemos esas dos definiciones. Bien, 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 bien. Exacto. ¿Y Y con el cuál de, tema en las con sí, cuál, con cuál de las dos te creas? ¿Con la de Friedman o con la general? ¿Cuál te gusta más? no, la verdad que la de Friedman me parece correcta. Lo que es hay, por ahí un poco incompleta para el común de la gente, ¿no? Porque vos Exacto, decís fenómeno monetario, pero ¿fenómeno de qué? exacto, La exacto, inflación viene, si yo voy a hacer algo muy, muy básico, es inflar. Viene de inflar algo, ¿no? Algo que crece. exacto, Se infla. ¿Qué se exacto. inflan los Los precios? precios. Tal cual, tal cual. Ahora, ¿por qué? Bueno, es otro tema, ¿no? Exacto. Bueno, Pero acá más el por qué, viste que hoy vamos a ver el qué deja, ¿no? Cómo afecta a la gente. efectivamente, efectivamente. Bueno, básicamente, ¿en qué afecta? Primero vamos a empezar con una explicación muy cortita y después vamos a profundizar. Eh, ¿Esto qué implica? Implica una baja en el poder comprador del dinero que se tiene. Claro, Es decir, tremendo. que puedes comprar menos con la misma cantidad de dinero. Vamos a dar un ejemplo práctico cortito para ir más ahondando más en el tema. Supongamos, hablemos de dólares para ser más universal. Tienes eh, 2 dólares. Tienes un país con tasa de inflación del 40%. En un año, con 2 dólares te alcanza, no sé, un kilo de pan, suponiendo. Al siguiente año, con los mismos 2 dólares ya no te alcanza un kilo de pan. Ahora te cuesta 2 dólares con 80. ¿Por qué? Porque hay un 40% de inflación. Entonces tenés que Sí, meterle casi un dólar más, casi 3 dólares para que puedas comprar el mismo kilo de pan anterior. ¿Por qué? Porque la inflación fue de un 40%. ¿Ya? Con el dólar no pasa eso, en todos casos no hay esos niveles de inflación. Solamente utilizamos el dólar como una divisa, digamos, para que se o el entienda, ¿no? peso en general, claro. Exactamente, exactamente. Sí, Entonces, claro. es sumamente grave la inflación. ¿En qué nos afecta? Bueno, nos afecta en términos generales en el tema del alza de precios. Es decir, puedo comprar menos con el mismo dinero. Pero, ¿dónde está el problema como tal, Patricio? Por ejemplo, en los ahorristas, ahorradores, ahorristas. Es decir, personas que tienen buenos hábitos de ahorro, trabajan y un porcentaje de su salario lo ahorra. El problema con esas personas que al ahorrar ese dinero, por un lado están enriqueciéndose a través del ahorro, pero por otro lado
la inflación está castigando y comiéndose el poder adquisitivo de ese dinero. Supongamos que la persona gana $1000, ahorra 20%, ahorra 200, y al siguiente año, en un país del 40% de inflación, no tiene esos $200, tiene $120 nomás. Es decir, tiene los 200, pero el poder adquisitivo, lo que puede comprar con esos $200, ahora es como lo que podía comprar en un año atrás con $120. Es decir, la inflación se comió 80 para este ejemplo. Si eso lo multiplicamos a $200 mensuales por un total en 12 meses, de esos $2.400, la persona podría perder un 40% del poder adquisitivo. Es como que si llegara un ladrón a robarle un 40% del dinero, literal. Entonces, Claro. la inflación es un robo. Denlo así, es una forma de robar que tienen los gobiernos. Como un Bueno, gobierno. acá hay un economista que dijo que es el impuesto al pobre, y el que más castiga es al pobre o al de la clase media. Exactamente. Primero vamos a ¿Estás de entender. acuerdo? Sí, disculpa. ¿Estás de acuerdo? Digo. Absolutamente, y lo vamos a explicar por qué. Resulta de que, por ejemplo, países como Venezuela, caso más extremo, o Argentina, ¿qué han hecho para tratar de sortear la crisis económica? ¿Qué han mandado a hacer los presidentes, los gobernantes? Mandar a imprimir. Emitir, Exacto, claro. emitir. Es el. La fotocopiadora de billetes. Exacto. Entonces, hay problema económico, vamos a emitir más. Con la emisión se produce inflación. ¿Por qué? Porque la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mercado sigue siendo igual o aumenta, pero en un porcentaje pequeño, un 1, un 2%. Sin embargo, la cantidad de masa monetaria, de dinero, para que se entienda, aumenta a medida vayan emitiendo. Si se vuelven locos Claro. con la impresora, ¿no? Significa que hay mucho dinero para comprar lo mismo y por lo Claro, tanto, porque esa masa monetaria va a ir a parar a bienes y servicios los que hay en ese momento. exactamente, y por lo tanto significa que son los mismos bienes y servicios, pero más dinero y por lo tanto el poder del dinero se reduce para poder cambiarlo por esos bienes y servicios. Y los Entonces, sueldos no van a la misma por velocidad. lo general no. Entonces, por lo tanto, se traduce en una especie de impuesto. No es un impuesto como tal, pero se transforma en la práctica en un impuesto porque te quitan poder adquisitivo. Cuando una persona trabaja y le cobran un impuesto por el salario, por ejemplo un 30%, significa que si la persona gana 1000, el gobierno le lleva 30 de impuesto, 30%, le lleva 300, ¿no? Esa persona ahora tiene un 70%. Pero si además el gobierno empieza a emitir moneda local, en la misma que se le paga el sueldo a la persona, al trabajador, como loco, eso produce esa inflación y esa inflación le afecta al poder adquisitivo a esos 700 que le queda a esa persona y por lo tanto va a tener menos de 700. Si bien es cierto, sigue siendo nominalmente 700, Claro. lo que va a poder comprar con ese 700 va a ser menor. Entonces Y hay sería otro tema. exacto, como la aplicación de otro impuesto, de Sí, hay forma otro implícita. tema que por ahí no tiene que ver en sí con la inflación, pero afecta mucho. Con la inflación aparecen un montón de problemas, porque ahora aparece el gobierno y claro, ¿qué hace la gente? Dice, uy, la verdad que qué inflación que tiene el peso. Entonces agarra y dice, bueno, voy a comprar dólares para que mi capital esté un poquito más resguardado. Pero aparece el gobierno y dice, no señor, usted para comprar dólares va a tener que tener este requisito, un montón de regulaciones, cepos, ¿entendés? Y te hace la vida bastante imposible. Mm. Efectivamente, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Ahí está el gobierno, en este caso, está tratando de tapar el sol con un dedo o esconder la basura debajo de la alfombra. ¿Qué significa Exacto. eso? Significa de que el gobierno, como la persona se da cuenta, ya viene estadísticamente que el país viene con tasas de inflación del 30-40% anual, hoy día le pagan 1000, sabe que al otro año esos 1000 van a valer 600, porque le van a quitar, la inflación le va a comer 400, entonces la persona se adelanta y dice, los cambio ahora por dólares. Total, con dólares pierdo el 3% anual, pero no el 40 o no el 30. Entonces el gobierno, como se empieza a dar cuenta que la gente se empieza a dar cuenta de que tiene que comprar dólares para protegerse de la inflación, lo que hace el gobierno para que no caiga la demanda de dinero, ¿por qué? Porque la gente ya no quiere esos pesos locales, pongámosles peso argentino, no quiere peso Claro. argentino,
quiere dólares porque sabe que el peso se va a devaluar a un 40% anual, a un 30, a un 50, lo que sea, lo que hace para evitar de que su producto local, supongamos que este es un supermercado que vende un producto, es amaniatarlo y decirle, no, usted no puede comprar esos productos de allá, tiene que comprar los míos nomás. Para que se entienda de forma más simple para las personas, es como que si uno tiene un negocio de barrio que le está vendiendo la carne a un precio de 10 dólares, 10, lo que sea. Y la carne ya es el único negocio que hay, la carne ya empieza a ser mala, cara y mala, pero no hay dónde más comprar. Y de repente llega otro y se monta con un negocio, otra carnicería y con buena carne y más barata. Tú vas a decir, ahora yo no le compro a este estafador que me vende carne cara y mala, voy al otro que me cobra la mitad Sí, y qué sé yo, y es mejor carne. Pero, ¿qué hace este carnicero? Este presidente, ¿no? O este gobierno, este carnicero que estaba. Lo que hace es decirte, no, te pongo una ley que te prohíbo comprarle carne al de al lado. O si puedes comprarle solamente 100 gramos, no puedes comprarle un kilo. Hasta 100 gramos por mes. El resto, y la persona necesita, no sé, comer 5 kilos, los 4 kilos 900 me los tienes que comprar a mí, al precio que yo diga y a la calidad de carne que yo tenga. Eso es lo que hacen. Y lo hacen utilizando la ley. Porque ellos son los que manejan la ley. Entonces, a través de la fuerza de la ley. Eso es lo que hacen a decirte, y eso es lo que se llama el famoso cepo, ¿no? Es decir, impedirte que y puedas... se meten a regular precios también, que Exacto. otro fracaso. Te impiden que tú puedas comprar dólares. ¿Para qué? Para evitar que la demanda de dinero, la demanda de peso, en este caso peso argentino, dando el ejemplo Argentina, caiga y por lo tanto el peso sufra mayor devaluación y obviamente los políticos no tengan de dónde sacar. Entonces, claro, forzadamente están tratando de forzar la máquina para que obviamente el país no se vaya al carajo, pero de una forma inadecuada. Y tienen al Banco Central como, en este caso, marioneta para emitir más bien, todo el dinero que ellos necesiten. Pero a lo que vamos es el efecto de la inflación. ¿Cómo me afecta a mí como ciudadano de a pie? Me afecta porque cada vez, si yo ahorro, me roban de los ahorros. Es como que yo dejo dinero debajo del colchón y todos los años llega un ladrón a sacarme el 40%. Sin que ni siquiera tenga que entrar en mi casa. Increíble, sin que siquiera tenga que yo declararlo. Es buen punto ese, no hace falta que entre a tu casa. Exactamente, no hace falta que entre a tu casa. Entonces, esa es la primera forma de cómo le afecta. La segunda forma es que es lo que tú ya has dicho, Patricio. Si la persona no le reajustan el salario acorde a la inflación, es decir, que si la inflación es de un 40% anual, y si ese trabajador no recibe un reajuste del 40% o de la cantidad de inflación, significa que cada año va a ir perdiendo poder adquisitivo. Es decir, con el mismo salario va a poder comprar menos cosas. Y perdona que haga un paréntesis, conozco amistades muy cercanas que no les alcanza el sueldo ya, Rodrigo. Entonces dicen, pucha, no, yo estoy haciendo esto ahora. No sé, vendiendo papas o no sé, y bueno, un amigo que es profesional y bueno, ahora tengo que salir a tomar la presión, a hacer vacunas, hago esto, hago lo otro, hago trabajos de pintura, etcétera, etcétera. Porque quiere mantener el poder de compra de antes, pero ¿sabes cuál es la joda? Vamos a suponer que lo logra. ¿A costa de qué? De más horas de trabajo. ¿Entendés? Exacto. Con lo cual baja la calidad de vida. Exacto, totalmente. Totalmente. Porque y vos podés mantener quizá el ingreso, pero baja tu calidad de vida. Estás trabajando más. De hecho, la inflación puede llevar a gente de clase media a convertirse en pobres. Y en pobres en más pobres. Al pobre después viene la llamada indigencia. Entonces, exacto. Y entonces tú dices, pero el rico ya va a poder ser de clase media. No, ahí está el problema. La pregunta es por qué afecta, como tú dijiste, muy bien dicho, por qué es el impuesto a los pobres y no es impuesto a todos. Sí. Y pero los ricos, ¿por qué no? Porque los ricos tienen, como ricos, los malos, ¿no? Tienen numerosas formas de poder sortear la inflación. Numerosas. Inversiones, conexión con empresas en el extranjero, tienen asesores financieros, contadores, conocimiento, experiencia, tienen numerosas formas de poder... Y si son dueños de empresas grandes se pueden ir al carajo también. Exactamente, si ya son muy grandes se van a otro país, qué sé yo. Pero los que se quedan, los que viven de un salario, los que están sometidos a todo eso, son los que... Es como los impuestos.
Si tú vives en un país, por ejemplo, Estados Unidos, estás en California, recibes un tremendo salario de $150.000 al año, pero te quitan el 30% de impuestos. Chuta, ya no es 150.000 y ahora son 105.000. Pero si eres empresario y ganas los mismos 150.000, no pagas 30% de impuestos. ¿Por qué? Porque haces compras, justifica con otras inversiones, etc. Terminas pagando mucho menos impuestos. Porque tienes las herramientas fiscales para poder optimizar y obviamente no tener que terminar pagando esa cantidad de impuestos. ¿Sí? Básicamente tenemos que entender, Patricio, de que, bueno, en términos técnicos, los orígenes más comunes de la inflación están basados en, digamos, en el exceso de oferta agregada o sea, de demanda agregada sobre la oferta agregada. Entonces, Claro. por eso que, por eso que es muy tedioso el tema y hay algunos economistas que cuando sucede eso, basado en política monetaria, ¿por qué? Porque los gobiernos mandan a los bancos centrales a emitir, dicen no, autonomía al Banco Central. Cuando el Banco Central es autónomo, deja de ser marioneta del presidente de turno, del gobierno de turno. Por lo tanto, no va a emitir cuando el presidente o el gobierno se le ocurra, sino que va a emitir cuando los directivos y expertos técnicos del Banco Central consideren que es correcto y la cantidad que ellos consideren que sea correcto. Y ahí cambia. Es Claro. distinto, es muy distinto que una operación médica, una cirugía, se haga por el criterio de una persona que no sabe medicina y que puede tener conflictos de intereses o por un médico. Claro. ¿Entiendes? Que no tenga conflictos de intereses, por supuesto. Que no significa que voy a hacerlo porque voy a ganar dinero. ¿No? Entonces, ahí es donde está el tema. Por eso es que la autonomía del Banco Central es tan importante. Para, una, proteger la inflación. Y de hecho el Banco Central, muchos bancos centrales tienen como objetivo el tema del control de la inflación dentro de una banda de precios. Solo una banda de nivel, perdón. Entonces, pero en Venezuela y en Argentina claramente eso no sucede. ¿Por qué? Porque los bancos centrales no son autónomos. Exacto, exacto. Bueno, bien, bien. Creo que lo has explicado bien, ha sido muy claro. Hemos hablado hasta de ejemplos y básicamente era, Rodri, el tema de que la gente entienda cuáles son los efectos, ¿no? Más que saber el concepto técnico en sí. Así que bueno, creo que hemos sido bastante claros. ¿Querías agregar algo más? Sí, más que nada me gustaría, como con tu experiencia en Argentina, la comunidad sabe que tú vives en Argentina, si nos puedes contar así ejemplos, si tú has visto en los últimos años que el tema de la inflación afecte, digamos, tú sabes que, amigos, como dabas un ejemplo, ¿no? Se nota que la gente cada Sí, vez ganando lo mismo, está cada vez más jodida, ¿no? ¿Eso se ha notado sí, y eso? se nota y te digo más, algunos, por eso es muy bueno que hagamos este podcast para aclarar el concepto. Hay gente que no sabe por qué, o por ahí se explica, dice, pero qué, claro, vamos a las famosas paritarias, son las leyes que, no sé cómo le dicen allá, que es para arreglar los sueldos, ¿no? A ver cuánto te da el gobierno. Y siempre te dan por debajo de la inflación. Y hay otro tema, ¿es real la inflación que te dice el gobierno? Ojo con eso, ¿eh? Porque un gobierno te puede decir, mire, este año fue 38,9%. ¿Es confiable ese número? ¿No habrá sido más? Porque algunos productos no han variado el 38,4%. Y yo te voy a dar un ejemplo. El ramo de la construcción, después del coronavirus, ponele, vamos a poner marzo, abril, mayo, no los 12 meses. En 4 o 5 meses aumentó el 70% algunos materiales de construcción, bolso de arena, cemento y otras cosas, por darte nada más que un ejemplo. Y la carne fue terrible el aumento que tuvo, no sé si en 1 o 2 meses. Entonces cuando arman, no sé cómo lo harán estos señores, no sé si se referirán, claro, hay productos que han variado menos, pero por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo, mira, te va a gustar. Los guantes de látex, claro, ¿cómo se han usado los guantes de látex en el 2020 por el tema del coronavirus? Aumentó 400%. ¿Qué te parece? ¡Una locura!
obvio, en todos lados habrá aumentado por el uso masivo, pero acá 400. Pero, mira, la inflación fue del 36, y pico. Habría que ver. Encima, por eso te digo, ¿dónde se ve esto? En la calle. En la calle. Y ya te digo, tengo conocidos que empiezan a hacer... Bueno, un laburito extra fue la venta de barbijos. ¿Cuánta gente empezó a fabricar barbijos y vender barbijos caseros para hacerse unos mangos, unos pesos? ¿No? Aparecieron otras industrias extra, ¿no? Con el tema, perdón, con el tema del coronavirus. Pero bueno, la gente, como decimos en criollo, se la rebusca, no sé cómo se llama, se la rebusca, es como que tiene que buscar otro caminito para llevar el pan a la casa, ¿no? Sí. Ahora en Venezuela debe ser atroz. Ahí No, es atroz. no me quiero imaginar. Sí. Si dicen que el sueldo es el valor de un pollo, yo no Sí. sé qué comen el resto del día, del mes. Por eso pasan hambre, literal. A veces dicen, no, es que... ¿Literal? Literal, pasan hambre, no tienen que comer porque no les alcanza el sueldo de todo un mes, les alcanza para un pollo y algo más, una caja de huevos y ya se acabó. Y sí, es que cada vez menos porque la inflación sigue aumentando. Los bolívares no valen nada. O sea, Claro, acá todavía se come, pero bueno, como esto siga, a ver, acá hay un economista que dice que si esto sigue vamos a la villa miseria más grande del mundo, o dice nuestros hijos van a envidiar el bienestar de Somalia. es que Pero mientras bueno, sigan castigando así al peso argentino, ya es claro, es insostenible. un coto. Mira, para 2016 fue la última vez que fui a Argentina. Debería ir más seguido. Estoy al lado. El 2016, hace 5 años atrás casi, el peso argentino me costó 42 pesos chilenos. Un peso argentino 42. Hoy día, sin mentirte, está como a 11 pesos. O 12. Una locura. Mirá vos, mirá vos. Es una locura. O sea, es que es absurdo. O sea, ¿En Chile de cuánto es la inflación anual promedio? el promedio anda en torno al 3,3. ¿3,3? Es Sí, baja. sí, ¿Como sí. Estados Unidos? Sí, básicamente un poquito más Sí, sí. alta, sí, levemente, pero aquí la inflación ha sido bien controlada por el Banco Central. Qué bueno. Sí, pero aún así, cuando uno hace inversiones, tiene que tomar en cuenta la inflación. Siempre la rentabilidad tiene que contarse sobre la inflación. Si tienes una Sí, inflación del 4, si haces un 5%, perfecto, estás sacando un 1% arriba de la inflación. Si sacas un 2, chuta, estás debajo de la inflación y estás perdiendo. Quizá menos que si estuviese ahorrando, pero estás perdiendo. Entonces, siempre, por eso cuando se dice que el ahorro no es suficiente, es verdad, porque la inflación te va comiendo el poder adquisitivo del ahorro. Entonces ahí es exacto, donde entra exacto. la importancia de la inversión. Pero bueno, dando... Mirá, ¿Mm? voy a aprovechar a que nuestro público sepa también, dadas las circunstancias que está viviendo Argentina, eh, quiero decirles, si nos están escuchando, que bueno, también ofrecemos consultoría, ¿cierto? Para que sepan proteger su capital, porque no saben qué hacer. Hay mucha gente que dice, bueno, lo dejo en un plazo fijo. No, no, va a estar por debajo de la inflación. Por eso quería aprovechar a que si nos están escuchando especialmente de Argentina, que sepa que hay un camino distinto, que pueden consultar con nosotros porque tenemos también el servicio de consultoría para que sepan invertir su dinero. ¿Qué te parece, Rodrigo? Sí, así es. La verdad que lo que pueden invertir en la Para que no consulta... se sientan solos, no Exacto. están solos, no están solos. Hay To- otras maneras de zafar, como decimos acá, mientras esto siga pasando, ¿no? Siempre Y hay, siempre hay un siempre hay camino. herramientas. Siempre. La Exacto, diferencia está en que algunos las saben y otros no. Entonces hay exacto, que convertirse en los que la saben. Eso es. La información es lo más importante y lo más valioso. Teniendo la información oportuna y veraz, se tiene todo. Porque exacto. sin información, con información que es incorrecta, no se va a salir nunca del hoyo. O sea, Igual que nada. exacto, exacto. Pero interesante los ejemplos que das, Patricio, de los casos en Argentina.
Bueno, y dejamos por supuesto la invitación al servicio de consultoría, que va a quedar el link aquí abajo, haciendo un paréntesis. Y Sí, muy interesante lo que comentan los casos, porque cada vez se hace más difícil para el argentino promedio vivir mejor. Cada vez se hace más difícil comprarse un producto importado, ¿no? Has visto que cada vez es, entre comillas, más caro, se hace más caro comprarse un computador, qué sé yo, que son importaciones, porque claro, las porque vos importaciones son las más para afectadas. importar tenés que pagar en dólares. Exacto, exacto. Y si me meten cepo, ¿cómo carajo consigo los dólares? El problema es que el importador compra en dólares, ¿cierto? Te llegó Claro. acá y resulta que el computador, el ordenador, llega a la tienda en peso argentino. Pero ese peso Ujú. argentino está basado en el valor de compra en dólares. Por lo tanto, el precio de ese computador se eleva enormemente. Y Exacto. cada año se hace más difícil poder comprar al cliente ese producto importado. ¿Por qué? Porque Por como tú ejemplo, las bien notebooks, decías, las laptops se han disparado. Acá hay exacto. laptops de 200.000 pesos argentinos hasta de medio millón de pesos. Y antes al Estamos hablando laptop, de ¿cuánto costaba? prácticamente 8 o 9 sueldos. Claro. ¿Una locura? Por ejemplo, una laptop, obviamente no vamos a entrar porque hay muchas laptops, pero una laptop promedio, normalita, hace 5 años atrás, ¿cuánto costaba? Una normal, ni cara ni barata, una Ay, promedio. no sabría decirte, ¿no? Pero esto fue el año pasado que se disparó. Ya. Sí se notó, digamos, Sí, la sí. diferencia, así que... Y también sabés que puede la gente acceder a una calculadora de inflación, porque mm, si ponen de pesos argentinos, ¿no? Por ejemplo, enero del 2010, no sé, 1.000 pesos, ¿cuánto es ahora? Te caes de traste, te digo. Bueno, te tengo una sorpresa. Contame. Viste que se desarrolló una calculadora multi-trade market, una calculadora para calcular guardas de interés compuesto para inversiones, ¿cierto? Ah, qué bien, qué bien. Eh, Sí, bueno, próximamente voy a desarrollar una calculadora de inflación para que la gente pueda calcular cuánto dinero, no sé, si tenían 100 pesos en el año 75, cuánto equivale eso hoy día. De y se acuerdo a lo, puede aplicar a pesos argentinos. Se va a hacer en varias divisas. Lo voy a hacer en peso chileno, argentino. Voy a ir Excelente, agregando divisas continuamente en el tiempo. excelente, porque te digo algo, es fácil. Se pone un sueldo, por ejemplo, ¿cuánto era el sueldo de ese de Juan Pérez? No sé, en marzo de 2009. ¿Cuánto sería ahora actualizado? Y te puedo Exacto. asegurar que a Juan Pérez le están pagando Le están menos. pagando menos. ¿Sabes que en México tienen una forma muy popular y efectiva de medir el tema del poder adquisitivo? Y ellos tienen el alimento base que es las tortillas. El mexicano es tortilla. Claro, Entonces ellos se preguntan con el sueldo mínimo, cuántas tortillas me alcanzan. Punto. Simple. Es como en Chile si dijésemos cuántos kilos de pan nos alcanzan con el sueldo. Ya está. ¿No? Existen otros índices también para medir eso, pero me parece algo súper interesante porque no importa tanto la claro, cantidad, sino porque es cuánto te el alcanza. alimento más popular. Exacto. Incluso lo puedes medir con cualquier cosa, como tú decías. ¿Cuántos litros de pintura de tal marca me alcanzan? ¿O cuántos, estoy inventando, Leche, cuánta leche, cuántos litros de leche me alcanza? Y ahí te das cuenta que realmente el número puede aumentar, pero sin embargo los precios aumentan mucho más que el número, por lo tanto tu poder adquisitivo va bajando, va subiendo. Entonces la calculadora de interés de inflación va a basarse en todos los datos que ya tenemos, que son los datos de inflación de cada año. exacto. Entonces, por lo tanto, van a ser datos realistas, no datos, no, sino que reales. No va a ser hacia el futuro porque no sabemos la inflación futura, pero sí podemos dar datos precisos de cuánto, como tú decías, Juan Pérez, que ganaba X cantidad en el año 80, a cuánto equivaldría ahora. Incluso uno puede ir y recorrer información pasada, decir, no, yo ganaba en la construcción de obrero en tal año, el año 90, X cantidad. Ah, bueno, y comparas hoy día cuánto gana un obrero, capaz que termine ganando menos. Claro, quizás más en valor nominal, pero en precio, en el poder adquisitivo, sea menos, ¿no? Claro. Porque Lo te que sí, alcancen cuando menos hagas cosas. la calculadora argentina, ten en cuenta que solamente se puede hacer, tiene más sentido hacerlo nada más que del año 90 y pico para adelante, porque antes había otra divisa. Este país bendito ha cambiado su propia moneda.
Hace muchos años, por ejemplo, existía el austral, después está, pasó el peso argentino, en fin. El peso argentino se mantiene desde los 90, principios de los 90 para acá. Exacto. Sí, no, por Para supuesto que que va a tengan ser con idea, la ¿no? Que divisa fue de allá los por años de cada divisa. 1985, bueno. Claro. Sí, así que próximamente va a estar eso y va a ser una herramienta Qué súper bueno, entretenida. qué bueno. Bueno, buenísimo, Rodrigo. Ya nos vamos despidiendo. Le voy a mandar un gran saludo a nuestros suscriptores. No se vengan abajo, todo tiene solución, como les digo. Así que cualquier cosa pueden acceder también a nuestra consultoría. Vamos a asesorarlos muy, pero muy, pero muy bien. Así que bueno, será hasta pronto, amigo. Hasta pronto, Patricio, un gran abrazo.